RTP. 7:46 de la mañana está con nosotros ya vía online Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE. Vamos a hablar sobre el paro convocado por la organización indígena. Bienvenida a la mañana en RTP, estimada Ercilia, gracias por acompañarnos. ¿Nos ayuda por favor con su audio? Ahí está. Bienvenida. Muy buenos días con la radio RTP y quienes nos están sintonizando, que sea pues un buen inicio de semana y un buen inicio del mes. Estimada Ercilia, me he tomado la libertad de poder buscar su LinkedIn y poder pues revisar un poco también de su perfil. Ingeniera bursátil, ¿verdad? Así es. Ingeniera bursátil, máster en desarrollo local y territorial, gobierno autónomo descentralizado también de la parroquia rural de San José de Quichinche, y también pues tiene estudios en temas industriales. Es una mujer muy preparada que está hoy también pues dentro de estas movilizaciones indígenas convocadas en este paro nacional, y que al final del día pues busca un objetivo claro. Recuérdenos cuál es esa consigna que tiene la CONAIE para continuar durante 15 días con estas movilizaciones, y qué nomás se busca, porque pareciera que existiría solamente la eliminación del decreto del subsidio al diésel. ¿Es la única vía o tienen otros pedidos, otras demandas para las comunidades las comunidades indígenas del sector Sierra y también Oriente y demás del país? Efectivamente, el movimiento indígena se ha movilizado por la grave crisis social, económica que atraviesa el país. Y las demandas, las propuestas del movimiento indígena no es solo para los indígenas, sino también para la mayoría del pueblo ecuatoriano. En este caso, en el tema social que hemos presenciado es falta de insumos médicos en los hospitales. Falta docentes en las unidades educativas, el tema educativo. En el tema productivo no ha habido una inversión seria, si bien es cierto ha habido este tema de atención clientelar, asistencial, que eso vemos que a la larga no permite a reactivar la economía. Hablemos en la costa ecuatoriana, ¿cómo se garantiza la producción del arroz, el cacao, el plátano? Y por otro lado, ¿cómo se garantiza la comercialización con precios justos, en donde el productor directamente sea el proveedor, por ejemplo, al Estado, o que se facilite estas posibilidades de exportaciones? Y eso no solamente es en la costa, sino lo vivimos en la parte andina, en la parte amazónica, y eso pues de una de otra manera merma para que el productor vaya creciendo. Entonces no hay una política pública que permita reactivar la economía, no hay una transición a la matriz económica, más bien es una matriz dependiente de recursos petroleros y mineros, lo cual si nosotros no mejoramos nuestra balanza de pagos a través de las exportaciones, no vamos a tener recursos para fortalecer la dolarización, de generar mayor empleo. Por otro lado, en temas ambientales se han realizado varias consultas populares, tanto locales, nacionales, sobre todo relacionado con la conservación, la protección del agua, que es vida para todos. En esa medida tampoco ha sido pues garantizado, implementado políticas en el cual promueva mayor protección, sino más bien todo lo contrario. Se ha aprobado 5 leyes económico urgentes que de económico urgente no tiene nada que ver, más bien lo que se pretende es privatizar las áreas protegidas, una persecución a la cooperación internacional, vinculando supuestamente con narcotráfico, con el contrabando. Otra de las acciones, por ejemplo, se incrementó el IVA de 12 a 15% para combatir la inseguridad, cuando nosotros vemos para el mismo periodo 2024-2025 no se ha reducido, sino más bien todo lo contrario, se ha aumentado. Entonces, son propuestas, son políticas que no han permitido a resolver estos grandes problemas, y el movimiento indígena se ha visto obligado a movilizarse en rechazo también del decreto Estimada 1, 2, Exilia. elimina supuestamente el subsidio, lo cual no es tampoco el subsidio, sino más bien lo que ha hecho es el incremento del precio del diésel. Tomemos en cuenta que el diésel es consumido un 89% para transporte pesado y liviano.
esa transportación, ¿qué está movilizando? Está movilizando lo que son alimentos, bienes, y con este incremento directamente afecta a los precios y por ende el alto costo de vida se trasladaría a la mayoría de los ecuatorianos empobrecidos. En ese sentido, Estimar, más bien, estimar Exilia, y me gustaría ir por varios puntos que usted ha señalado, que son correctos, son problemáticas estructurales profundas, no de hoy, no de ayer, no de un año, no de 2 años, ni siquiera de 10 años, sino de historia del país que hemos venido viendo, desabastecimiento de medicamentos, corrupción en los hospitales, no nos olvidemos de los casos de Daniel Salcedo, los casos que tuvimos en la pandemia, que prácticamente fue un genocidio para quienes se aprovecharon de aquel momento tan crítico del país. Hablemos de la minería ilegal, por ejemplo, y revisando un poco, ya que usted lo tocó, el tema de, por ejemplo, de el no proteger el líquido vital en ciertas zonas que están importantes, incluso las marchas que se convocaron en Cuenca en contra de Loma Larga, ya se derogó dicho decreto. Pero miren, encuentro yo en una página es.mongabay.com, que la podemos revisar todos, y por eso lo digo públicamente: minería ilegal se expande en 4 áreas protegidas de la Amazonía ecuatoriana. Y si esa es la preocupación, también mi pregunta es, ¿por qué no se alzó la voz anteriormente contra eso? El subsidio al diésel, el contrabando del subsidio al diésel, porque somos dentro de un círculo, el único país que te mantenía este subsidio, se relaciona justamente con esto, con la minería ilegal, que también no solamente afecta al líquido vital para las zonas que están pues asentadas en la Amazonía ecuatoriana, sino también que pues genera una deforestación y un daño ambiental tremendo. Y ahí va la pregunta. Yo entiendo cuál es la lucha y las consignas que tiene hoy la CONAIE, pero parece que fueran coyunturales únicamente y que el señor Vargas intentaría, porque yo no creo que serían todos los movilizados quienes actúen de la misma manera. Parecería que el señor Vargas Santi intenta simplemente tomar relevancia ante un liderazgo nuevo que tiene frente a esta organización indígena. No sé si usted concuerde o no con lo que estoy diciendo, pero me gustaría escuchar su opinión frente a lo que le he señalado. Ahí es importante que el pueblo ecuatoriano conozca la bandera de lucha. La propuesta ha estado muy vinculada con temas ambientales, al cuidado del agua, y no de ahora. Esto no es coyuntural. Nosotros desde muchos años atrás hemos apostado que es necesario nosotros cuidar los páramos, las fuentes de agua, y por eso nosotros hemos planteado, no ahora, sino desde mucho antes, la transición a la matriz energética. ¿Por qué depender solamente de ingresos petroleros mineros cuando vemos hermanos países como Uruguay, Costa Rica, España, sus balanzas de pagos no dependen necesariamente de recursos mineros o petroleros, dada la situación por ahora? Por eso hace un momento decía pues que el tema de la producción, en este caso del diésel, dar esta prioridad a la producción nacional, tomando en cuenta que no hay otra opción, pero sin embargo, sin ampliar la frontera petrolera. Ahora, en este caso del cuidado del agua, también se ha sido vinculado de que el movimiento indígena estaría relacionado o estaría solapando al contrabando, a la minería ilegal. Es decir, en Ecuador no hay minería legal. Todo es ilegal. Ninguna minería ha sido consultada de acuerdo a la Constitución, a los convenios y tratados internacionales que garantiza a los pueblos indígenas la consulta previa, libre e informada. Y por tanto, en conclusión, en el país no hay minería legal. Eso debemos tener esa claridad, tenemos que conocer. Por otro lado, este tipo de accionarios, de existir, de esta vinculación, ¿a quién le corresponde realizar este control? El Estado ecuatoriano incrementó, por ejemplo, el IVA. Hay recursos. Es tan contradictorio cuando decir que existe 60 millones para una consulta popular que no va a resolver los problemas. Lo decimos con eso categóricamente porque históricamente conocemos que en el país se han realizado 14 consultas populares. Ninguna de ellas ha dado solución a los problemas. ¿Por qué? Porque las preguntas nacen de intereses, de vanidad de los gobiernos de todo. Muy claro. Por otro lado, también se ha nivel de la baja aceptación de los gobiernos de turno. En esa medida, por ejemplo, el gobierno nacional, en vez de enviar a la fuerza pública
a reprimir, Ok. a perseguir, eh, a atacar a las comunidades, a los hogares en las noches, apagando la luz, apagando el internet, inclusive acciones estratégicas militares de conflicto armado. Debería asignar a toda esa fuerza Ok. pública a que controle el contrabando, a la minería ilegal, porque el movimiento indígena no tenemos pues a disposición a la fuerza pública, pero el gobierno nacional sí, y en ese sentido pues no ha habido tal decisión política. Esto tiene que ver muchísimo con la decisión y la voluntad pública, y por tanto también rechazamos a esta vinculación antojadiza que el movimiento indígena seamos terroristas. El pueblo ecuatoriano nos conoce, que los pueblos indígenas somos trabajadores. El pueblo quichua tabalo es por excelencia conocido a nivel mundial como Mindalaes, y por tanto no puede un presidente de la República que de una forma tan desatinada que Ok. pretenda manchar la identidad, la característica de los pueblos Ok. indígenas. Muchas Imagínate gracias. cómo es Mu- mu- 15 días los pueblos indígenas seamos tildados, manchados por un gobierno autoritario, dictatorial, de terroristas, de narcotraficantes, de contrabandistas. Eso contundentemente rechazamos Ok. a esas Muy afirmaciones amable. antojadizas del Muy gobierno amable. nacional. Una gran mañana para usted. RTP